importante para los chilenos en general. Mucho se habla de que necesitamos gestos. Uno le pide gesto a la oposición le pide gesto al gobierno, y la ciudadanía también está, nosotros las personas que estamos dedicándolo a lo público, tengamos gestos. En base a eso, ¿cómo se entiende de que en estos días, ayer, no sé, un par de horas, se haya votado en contra por parte de algunos senadores con la retroactividad en el tema de la reelección? ¿Cómo le podemos explicar a ellos? No es ese tipo de gestos que son tan importantes. Bueno, además vi que hay en el chat hay dos personas que preguntan más o menos lo mismo. A ver, mira, yo voté a favor del proyecto cuando se discutió en general y voté a favor del límite de la elección del proyecto donde se votó en particular. Después voy a entrar al tema de la retroactividad. Tengo dudas, lo quiero decir con toda claridad, que sea una medida que tenga el efecto deseado para generar una renovación de las élites. Tengo más bien la percepción contraria. Creo que no va a generar una modificación, puede renovar las caras, pero no los sectores o los grupos dominantes de nuestra sociedad que se expresan en el Congreso Nacional. Y por tanto se requieren medidas mucho más sustantivas. Y fui promotor, cuando fui ministro de Gobierno, de la medida que fue la más relevante para generar renovación en ambas cámaras, que fue el fin del sistema binominal, que tiene mucho más efecto que el límite de la reelección. En los hechos, actualmente el 60% de los diputados son diputados nuevos. Esto es, que este es su primer periodo. Y el 78%, casi el 80% de los senadores elegidos el año 2017 somos senadores nuevos. Y esto por una razón muy simple, porque el sistema binominal que consagraba el empate hacía que se compitiera dentro de la lista, y por tanto el incumbente tenía que encargarse que su retador de la misma coalición no lo derrotara. Eso permitía, obviamente, una tasa para ser reelegido muy alta, y eso cambió completamente cuando se produjo, podríamos decir, el rebaraje. Se repartieron nuevamente las cartas con este nuevo sistema que es mucho más competitivo y que por tanto genera renovación de caras que es muy importante. Respecto del proyecto en particular, yo manifesté porque ayer efectivamente hubo un problema de conexión, pero después les sugiero que vean la grabación completa. Le hice el reclamo al secretario porque me dice que había pedido mi voto como si yo estuviera conectado, y cuando logré conectarme le hice manifesté lo que se llama intención de voto para que conste en acta, que es una institución que existe en el Senado. No sé si existe en la Cámara, pero existe en el Senado. Le ocurrió al senador Osandón el día lunes, que también tuvo un problema de conexión y después señaló que ha aprobado un proyecto de ley. Y la semana pasada también ocurrió. O sea, es algo que ha ocurrido varias veces y se deja constancia respecto a la intención de voto, y así consta en el acta. Y lo que señalé es que respecto de la norma que se estaba planteando yo tenía dudas. Y las dudas son las siguientes. Primero, a mi entender, esta es una reforma constitucional. Las reformas constitucionales rigen in actum. Y esta reforma lo que establece es un nuevo requisito para ser candidato. Así como está el requisito de la edad, para ser senador, por ejemplo, 35 años, o el de la residencia, para ser diputado, residir en la región, esta reforma lo que establece es que para ser candidato no hay que ser senador en funciones con 2 periodos, diputado en funciones con 3 periodos. Y por tanto, a mi entender, esta reforma opera, por ser una reforma constitucional, como un nuevo requisito, y por tanto no se requiere una norma de retroactividad para que sea obligatorio el cumplimiento de esos requisitos para volver a ser candidato. Esto es muy relevante, porque esta es la interpretación que ha tenido el Tribunal Calificador de Elecciones respecto a reformas de similar naturaleza en estatutos, por ejemplo, de organizaciones sociales, cuando se han tenido que pronunciar respecto de reformas estatutarias, en que se ha establecido un límite de mandatos. Y en quienes han pretendido ser candidatos, se le ha dicho, si usted tenía un mandato anterior, aunque en ese tiempo no estaba vigente la reforma, estaba vigente el estatuto. Por tanto, le rige la norma. Y esa es mi interpretación de cómo debe operar esta reforma constitucional. Por el contrario, quienes insistieron en esta norma de retroactividad expresa estaban en la tesis de Evo Morales, o de Menem, o de Fujimori, de la reelección. Es decir, que por ser una reforma regía de ahí para adelante. ¿Qué es lo complicado? Que al votarse la retroactividad, que no tenía los votos y lo sabíamos, se siente un precedente respecto de cómo se interpreta esta norma. Y por tanto, alguien podría decir el día de mañana, en el Tribunal Calificador de Elecciones, que pese a que, de acuerdo a los principios generales de derecho, esta norma exige un nuevo requisito y por tanto opera para adelante y para atrás, por haberse votado expresamente la retroactividad y por no haber tenido los votos suficientes por un criterio finalista, entonces la voluntad del constituyente era que no hubiera retroactividad. Y les dije, con esa norma,
lo que va a hacer finalmente es que no va a haber retroactividad. Pero estaban algunos de ellos muy interesados en dejar fuera de carrera alguno en su región o no sé qué más, y se empecinaron en una reforma que a mi entender entorpece la interpretación como debe ser. No obstante, yo creo que es necesario establecer excepciones, y lo he señalado, porque esta norma se refiere a senadores, diputados, alcaldes, concejales, consejeros regionales. Y lo que yo he señalado es que al menos respecto de los alcaldes y los concejales se debe autorizar un periodo más. Hay quienes dicen, bueno, si se hace esa excepción, ¿por qué no para los parlamentarios? Es parte del debate y se verá, porque esto va a quedar finalmente en la comisión mixta. Todo lo que he señalado no obsta que yo tengo dudas respecto a la institución. En su tiempo yo me puse al voto voluntario. Dije que era una mala idea. Estaban todos enamorados del voto voluntario y señalaban que era una forma de generar mayor participación. Cuando he visto las experiencias comparadas, salvo México, Colombia y Ecuador, y además vienen de vuelta, no hay otra experiencia que establezca límites en órganos colegiados de carácter legislativo que establezca límites a la reelección. Ninguna democracia europea, ninguna democracia con alto estándar. Y por tanto creo que es un tema que es necesario debatir, porque creo que la forma de generar renovación de rostros tiene que ver más bien con lo que señalé anteriormente, la reforma del binominal que generó un nivel de competencia muy superior en nuestro país. Pero bueno, creo que es parte del debate. En todo caso, mi voto fue consistente y voté, como dije, en general, porque se estableciera el límite a la reelección y en particular porque se estableciera el límite a la reelección. Y respecto de la retroactividad, va a ser analizado por la comisión mixta. Espero que esta vez se sea riguroso desde el punto de vista jurídico, para que no haya duda respecto de cómo se aplica la norma. Porque creo que lamentablemente por la explicación que he dado, se generaba un problema de interpretación que habría generado más de alguna controversia y que muchos de estos casos iban a terminar en el Tribunal Calificador de Elecciones en el futuro. Ya vamos terminando. Quiero hacer